Ethos es una palabra griega que significa mi costumbre y conducta, carácter, moral y moralidad. Es por ello que se entiende como ethos de la medicina la actitud ética que va unida intrínsecamente a la práctica de la medicina. Por otro lado, tenemos el tecne, palabra griega que designa la producción o fabricación del material, la acción eficaz en la antigua Grecia. El tecne en la Edad Media se interesaba por el cómo. Asclepio, hijo de Apolo, es conocido como el padre de la medicina. Las artes le fueron dadas por el centauro Quirón, quien lo adiestró desde pequeño en el uso de las manos. El mito nos narra que las artes de Asclepio dedicadas a los hombres han servido no solo para curar, sino incluso para traer de la muerte a quien ha fallecido si el pago es adecuado. Zeus ha cegado la vida del quien violenta la muerte con el rayo, llevándose también al que fue salvado por Asclepio. Asclepio fue arrebatado del fuego, en el que hubiese perecido en el vientre de su madre, por Apolo su padre. Salvado por el fuego, tan solo puede perecer por el fuego del rayo de Zeus. Es, sin embargo, en esta paradoja donde encontramos, como en el caso prometeico, los orígenes de la técnica. Asclepio es un Prometeo, que ha traído el fuego a los hombres, y el fuego es la metáfora de la técnica desde que se narra en el legado del Titán. Asclepio trae consigo las artes de la medicina. Una primera referencia al origen de las artes de la medicina se encuentra en la figura de Asclepio y en noción del mito y el sacrificio, aspectos a partir de los cuales es producida la filosofía platónica como un discurso, como un logos que cuestiona los mitos precedentes y sus formas discursivas. Hola, yo soy Fátima y les voy a hablar un poquito sobre los conceptos de la salud y la enfermedad. Primero que nada debemos de entender qué es la salud y qué es la enfermedad. ¿Quién tiene derecho a suspender la vida humana? ¿Dónde empieza y dónde termina la vida humana? ¿A qué poblaciones debemos atender primero y por qué? Y aunque parezca un poquito extraño, estos cuestionamientos no los hizo la medicina, sino que los hizo la fisiología, la antropología, el derecho, donde ellos tratan de responder estos cuestionamientos y se crea la idea de que la enfermedad es un trastorno objetivo, medible de las funciones normales del cuerpo, que resulta de la presencia de causas precisas que pueden ser identificadas y como consecuencia la salud ha dejado de ser un proceso exclusivamente médico para convertirse en un proceso que pues nos preocupa a todas las profesiones y atañe a todas las actividades del hombre. En pleno siglo XXI, ante el limitado impacto de la medicina en la salud de muchos grupos sociales, la creciente complejización de la vida social, dominada por la tecnología y la informática, tenemos la oportunidad y la obligación de usar los saberes que ya tenemos para comprender mejor nuestros problemas y tratar de mejorar las condiciones precarias de vida de millones de personas. El filósofo Jürgen Habermas señala que debemos de alcanzar la máxima eficacia al menor costo posible. Él habla de la racionalidad ética y su principal propósito es identificar los valores humanos que están en juego cuando se eligen los medios para alcanzar un fin. En este caso, elegir un medio significa preferir ciertos valores sobre otros, lo que solo se alcanza mediante reflexión y diálogo. Esta racionalidad nunca fue dominante. El mercantilismo y la tecnologización de la vida que experimentó el mundo en el siglo XX marcó su derrota casi completamente frente a la racionalidad instrumental. Después se combinaron y se permitió resolver con éxito problemas técnicos y éticos como lo son los de la salud, que como principal objetivo es la atención a la vida y el bienestar de las personas. La cuestión es cómo debe de enfrentarse algunas posturas críticas sobre la concepción de la salud. Una de las lecturas críticas sobre las concepciones de la salud y enfermedad que ha tomado relevancia a partir del siglo XX es
aquella que se reflexiona a partir del autor Michel Foucault en 1997, que dice que en torno al cuerpo y sobre todo respecto a su vínculo con el poder. Según ha demostrado este autor, la sexualidad ha sido un espacio privilegiado para mantener el control de las sociedades en distintos momentos históricos. Para abordar la pregunta sobre quién ejerce el poder sobre la vida, es necesario asumir que el poder estatal se fundamenta en el ejercicio monopolítico de la violencia legítima y en el consenso. Estas formas otorgan al Estado el privilegio de decidir sobre la vida en cada momento histórico y sociedad determinada. Si se confiere o se niegan derechos a los seres vivos a partir de su condición de ciudadanos, pertenencia étnica, nacionalidad y presunción o corroboración de haber cometido delitos. Es decir, a partir de analizar el devenir histórico del control del ejercicio de la sexualidad y la locura. A esto propusieron llamarle biopolítica. Esta propuesta es recuperar la distinción griega que habla sobre la zoe. La zoe es retomada por Angus Behn en 1998 para plantear su propio concepto proveniente del vocabulario latín nuda vida, que significa vida desnuda, argumentando que esta noción que enfatiza la condición de estar vivo entre los seres humanos. Esta está relacionada con una antigua noción del derecho romano que permite pensar las relaciones contemporáneas entre lo jurídico y lo político, que es la figura del homo sacer. Esto significa, el concepto de homo sacer alude a la zoe, es decir, a la condición de vida determinada de seres humanos cuya condición de existencia cualquiera podía decidir. Por ejemplo, matar a un homo sacer no era delito y en consecuencia no meditaba castigo. En la discusión en torno al poder de la vida, en 2003 ha propuesto una ruta que enfatiza la comprensión de la capacidad para dictar quién puede vivir y quién debe morir. En este caso, el ejercicio sobre la soberanía de los estados contemporáneos se expresa en el control de la mortalidad y en definir la vida como un campo donde se usa y se manifiesta el poder. La salud y el cuerpo humano. Los conceptos de ser, vida y mundo vivido, como elementos indisociables de los procesos sociales, dieron lugar a nuevos postulados ontológicos y epistemológicos sobre la noción del cuerpo y de manera complementaria sobre la muerte. Las cuestiones del cuerpo, la vida y la muerte se instalaron a lo largo del siglo XX en los subcampos de la filosofía, el arte, las ciencias sociales y más recientemente en los estudios culturales, críticos, feministas, masculistas, raciales, étnicos y queer, entre otros, logrando desarrollar perspectivas que vinculan los fenómenos biológicos humanos con los históricos, sociales, económicos, políticos y del lenguaje. Sin embargo, en el campo de la salud, el pensamiento positivista médico domina sobre este siglo, el siglo XXI, de manera que las concepciones dominantes del cuerpo, vida y muerte reducen a las personas a objetos biológicos de ser medicalizados e intervenidos mediante tecnologías más avanzadas y sofisticadas cada día, esto sin contar que también son costosas. Esto puede ser tomado sobre un avance de la medicina, o sea, que cada día estamos teniendo más oportunidades para alargar la vida. Pero también se ve sobre la cara de que esto representa para el mercado de la medicina muy alta, pues ya no se cura desde el analfabetismo y cada día tenemos tecnologías más costosas que hace crecer al mercado. A partir del siglo XX,
la dominación médica logró consolidar culturas dependientes de la vigilancia y la prescripción médica en todos los aspectos de la vida: concepción, embarazo, parto, alimentación, consideraciones de trabajo, identidad y pertenencia. Pues estas culturas ya no podían pasar sus conocimientos de generación en generación. A esto se le llamó dominación médica, pues se crearon instituciones cómplices y se felicitó el desnombramiento de organizaciones y prácticas sociales marginales logradas a lo largo de centurias a partir de necesidades de atención a los problemas de salud. La dominación médica silenció concepciones ancestrales de los grupos subordinados históricamente, tales como los casos de las cosmovisiones, conocimientos y prácticas de grupos indígenas de las mujeres, quienes tradicionalmente adquirían sus conocimientos y los transmitían a través de otras generaciones. Todos estos conocimientos sobre la salud, lo que cada vez podíamos entender como externismo de la diversidad cultural de la salud. Así, aunque se silenciaran todas estas culturas, la dominación médica logró que la medicina y sus prácticas, a través de la bioética, del entendimiento de las determinaciones sociales de la salud, es que todos tuvieran el derecho a la salud. El nacimiento de la biopolítica. Al analizar el desarrollo de la medicina occidental como práctica social hegemónica, Michael Foucault plantea que esta práctica es una expresión concreta de paso de una forma determinada de orden, el orden de lo sagrado a otro basado en discurso de la ciencia. Con el nacimiento de la clínica, el orden que impone la mirada médica se convierte en una especie de nuevo orden sagrado, adoptando las funciones que antes cumplía la religión. Al convertirse en un nuevo orden hegemónico, además el discurso científico adquiere responsabilidades, al sustituir a la Iglesia como encargada del cuidado de las almas. De acuerdo con el discurso médico, la separación de la enfermedad y el enfermo es necesaria para que el médico pueda realizar su trabajo. La enfermedad es asequible al médico solo en la medida en la que sea un objeto simbólico referido a lo general. Para la medicina como ciencia no existe el diabético, sino la diabetes, ni el canceroso, sino el cáncer, ni el infectado, sino la infección. El discurso de la medicina, por lo tanto, no se refiere al hombre, sino a la enfermedad, que adquiere existencia cuando se asienta en el cuerpo del paciente desde el punto de vista clínico. Durante este proceso, el estatuto científico de la medicina se fortalece en la medida en la que un objeto se hace impersonal, general y simbólico. El discurso tiene como función imponer un orden, aplicar una lógica que permita considerar como hechos a elementos que sin duda un orden no serían tales. En este proceso los elementos son nombrados y clasificados a fin de incorporarse al marco de comprensión que impone el discurso. La primera función del discurso médico, por lo tanto, es instalar al enfermo en la enfermedad, legitimándolo como el territorio de un proceso que puede ser nombrado, comprendido y modificado. Solo mediante el discurso es como el objeto, la enfermedad del enfermo, se convierte en un hecho comprensible, la enfermedad del médico. Así se explica que el discurso médico invariablemente excluya del proceso de atención el discurso del enfermo y deje fuera aquellos hechos que no son significativos para el médico, aunque sean significativos para el enfermo. El paciente es importante en la medida en la que su cuerpo es el lugar donde se manifiesta el verdadero objeto de la medicina. La función normativa del discurso médico tiene un impacto sobre el paciente que va más allá de la curación o el control de la enfermedad. Para comenzar en la relación entre médico y paciente, el primero impone su visión sobre la manera como las cosas deben ser y que es distinta a lo que son. En otras palabras, la enfermedad del enfermo debe seguir un curso y no otro. Este curso es la curación. El enfermo, para ser sano, para ser como debe ser, debe adoptar comportamientos que lo conduzcan a la salud. Por esta razón, la principal característica del enfermo es la obediencia.